Fernando Fra Abad, nacido en Madrid pero berciano de pura cepa. Conoció la guerra, la España del régimen, la transición, y sus palabras son siempre un libro abierto. Hoy charlamos con este maestro de la vida. Don Fernando, gracias por atendernos. Buenas. Fernando Fra Abad es un berciano de purísima cepa, pero que tuvo, no se sabe si por bueno o por malo, la circunstancia de nacer en Madrid, en el Madrid de 1935, con una guerra a las puertas y habiendo pasado hasta el 44 en la capital de España con todo lo que ocurrió. ¿Cómo recuerda su infancia en ese Madrid tan extraño? Mi circunstancia fue que mi padre estaba destinado a Madrid y, lógicamente, cuando estalló la guerra, nos pilla en Madrid. Pasamos las penurias que se pasan en esos tiempos, los problemas que hubo, etcétera, ¿no? Muy allegados por la situación de mi padre, etcétera, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas se pasan, y con 4 años, pues vine por primera vez a Ponferrada. Pues eso fue en el 39. Puedo recordar que el mismo día que terminó, dos tíos llegaron a Madrid inmediatamente, y uno de ellos me habló de traerme y yo que estaba deseando venir porque, lógicamente, ahora estamos confinados, yo estuve antes también, estuve en mi niñez y voy a estar en mi vejez. Y, bueno, pues yo notaba una cosa, cuando era un niño de 4 años, yo tenía una cosa, los niños que había allí tenían tíos, tenían abuelos, tenían familias, ¿no? Y yo le decía a mi madre, pero yo es que no tengo familia. Y cuando llega por una vez debió de ser una ilusión muy grande, por lo que cuenta, una ilusión muy grande la que yo tuve, que me vine con él para acá con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, luego he sido siempre enamorado de Ponferrada, mis padres eran los dos bercianos. Bueno. ¿Qué recuerdas? Porque con 9 años aún hay recuerdos de ese Madrid convulso. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando hablamos de esa edad tuya? Pues bueno, yo iba al colegio en Madrid, claro, hasta los 9 años. Yo cuando vine a Ponferrada primero estuve en la enseñanza primaria, en todo lo que entonces infantil, y después estuve en un colegio Escolapio en Madrid, y tengo un recuerdo, sí, aún cuando voy a Madrid recuerdo el colegio del que fui, recuerdo cuando era un niño. Yo cuando vine a Ponferrada, yo montaba en el tranvía, era una cosa que dices hoy con la edad que tienen los niños. Bueno, pues yo iba al colegio y venía, era bien pequeño, y bueno, pues hice mis pinitos allí, y las correrías de todos los niños que hay, ¿no? En aquella época, recuerdo de ir, vivía muy cerca, y recuerdo los domingos ir a buscar a mi padre a la puerta de lo que hoy es el Bernabéu, entonces se llamaba el Chamartín. Era un campo como el de aquí, como el antiguo aquí de Fuentes Nuevas, con una tapia. Y se subían a los árboles los que no querían bajar y se lo veían desde allí. O sea, un Madrid, pues claro, muy distinto al de hoy. Y sí. Un Madrid en el que viste estallar alguna bomba. ¿Alguna bomba notaste estallar? ¿Te acuerdas? Pues cuando era niño, sí. Cuando era niño tengo un recuerdo de las cosas que tienes, el recuerdo de niño y más que te cuentan, ¿no? Yo enfrente donde yo vivía había una explanada, le llamaban así concretamente, donde estaba la Fundación Caldeiro, y cuando había bombardeos salías corriendo a los refugios. Te llevaban, ¿no? Y bueno, yo recuerdo pues, que alguna vez quedábamos tumbados en la explanada, sin ir más najos, ¿no? ¿Qué recuerdos tengo? Pues buenos también, porque había una familia que no somos nada como familia, de parentesco, sin embargo para mí han sido como tíos, han sido de mi familia. ¿Por qué? Pues porque mi madre sola conmigo, ellos también solos, porque también parte de la familia le pilló en la otra parte. Y bueno, esas dos familias se ayudaron muchísimo sin ser nada, digamos, ¿no? Y lo que había era de todos, y cuando terminó la guerra, en aquel momento que llegaba, lo que había era de todos. Esos recuerdos sí, esa solidaridad sí la recuerdo. ...1944, por fin Fernando, con
con esos 9 años y sus ganas de venir a su tierra, donde estaba su familia, por fin viene ya definitivamente porque cambian al padre del destino, ¿no? Sí, que mi padre entra en el cuerpo de porteros de los ministerios civiles que se llamaba, que eran los conserjes en los institutos, y viene destinado al Instituto de Ponferrada. Él también tenía mucha ilusión de venir para Ponferrada. Puede ser, yo he pensado muchas veces que también los años de la guerra pesan. Fueron muchos años allí, él estuvo detenido, muchas cosas, claro, esas cosas pesan en la vida, ¿no? Aunque yo, por la herencia que he recibido de mis padres, siempre fue que aquello había que olvidarlo, que unos habían estado en un lado, otros estaban en otro, cada uno le pidió sus circunstancias, y bueno, nunca sentí ni nunca me inculcaron nada contra los vencidos, todo lo contrario, ¿eh? Y eso que estuvo mal en aquellos tiempos, pero siempre me inculcaron que aquello había pasado y que ojalá nosotros no lo viéramos nunca. Y en Ponferrada ya te metiste en el colegio, primero conocido con don Baldomero, primero, Sí, ¿no? una academia que estaba entonces en el Arco del Reloj, donde hoy está la Cámara de Comercio. Y allí me prepararon, estuve un año preparándome para el ingreso en el instituto. Lo que llamaba hacer el examen de ingreso de aquel bachiller, que yo pertenezco a la última generación que hubo de los 7 años de bachiller, por el plan 38 que se llamaba. Y bueno, aquel ingreso que con 10 añines íbamos al instituto, y nos examinaba aquel tribunal, aquellos 3 señores sentados ahí arriba, nos ponían el examen escrito y luego el oral, y bueno, pues hoy cuando miras dices, niños de 10 años se iban a asustar, hoy que los padres dicen que les entra enseguida a los niños. Fíjate que cumplías la mayoría de edad, los 18 años, en mitad de una década, la de los 50, que todavía era, por decirlo de alguna manera, oscura en cuanto al desarrollo, ¿no? ¿Cómo era la Ponferrada que conocías de aquel momento? Porque Ponferrada era diferente a todos los lugares, era la ciudad del dólar, ¿no? Sí, Ponferrada, vamos a ver, cuando nosotros estudiamos en el instituto, era una ciudad distinta, efectivamente. Yo recuerdo, pues tengo recuerdos desde entonces, de aquellos años del bachiller, que es menor, que tiene 17 años, pues yo recuerdo aquella, pues por ejemplo, el día de Santa Bárbara, que se suspendían las clases, en los primeros años no, pero después se llegaron a suspender las clases todo el día porque era la fiesta minera, y es porque bajaban prácticamente los mineros de la Ceana, etcétera, pues la minera ponía un tren y venían al cine y al fútbol a Ponferrada. Solía venir un equipo de segunda a jugar aquí, Tarragona, Granada, siempre había algo, ¿no? Era un día de mucha fuerza en Ponferrada, tengo ese recuerdo. Era una Ponferrada pequeña, yo recuerdo, pues por ejemplo, en la avenida Compostilla prácticamente se acababa en el Chalet del Lago, hacia San Ignacio no había nada, lo que es el colegio de San Ignacio era una viña. Fíjate que cuando viniste a Ponferrada, en el 44, tus padres, tu familia te apuntaron a la Ponferradina, a la Hermandad y a un grupo de acción católica. Es decir, que el fútbol para ti desde niño con la Ponferradina ligado. Sí, vamos a ver, yo concretamente el que a mí me apunta a todas estas cosas es un primo, que ya falleció, fue el número 1 de la Ponferradina hasta hace muy poco, y llega y me apunta a esas 3 cosas, ¿no? A la Ponferradina, a la Hermandad, y a un centro que hubo de jóvenes que pertenecía a muchísima gente en aquella Ponferrada entonces, jóvenes que estaba concretamente en la Cruz de Miranda, en lo que es hoy el Canal. Era una casa que una persona había regalado para la juventud, que bueno, hubo la mala suerte, que lo que son las cosas de la vida, cuando yo era presidente de jóvenes entonces, Endesa hizo el canal y fue precisamente a pasar y expropió esa casa. Era una pena porque era un centro que había, donde jugamos de niños muchos y donde también nos formamos. Pero en la Ponferradina no solo te apuntaron, sino que también fue una especie de premonición de que tú en la Ponferradina ibas a tener un papel importante, porque de la directiva has sido en 2 ocasiones. Importante no, fui 2 veces directivo, siempre tuve mucha afición, ya digo, llevo desde el año 44 siendo socio. En este momento soy el número 3, bueno, porque el 1 y el 2 han fallecido, o sea, yo soy el 3, o sea, que es el 1 vivo. y bueno, pues estábamos en el instituto, los jueves era el día que no había clase por la tarde, y íbamos a ver el entrenamiento, era una cosa, pues las diversiones de entonces, ¿no? Y a jugar en lo que es hoy la iglesia San Antonio, etcétera, a jugar nosotros al fútbol, ¿no? Que era donde jugábamos los chavales. Y por los años 60
me ofrecieron al venir, al poco de venir de la mili. Dicho de paso, la mili la hice en Madrid también, porque mi ilusión era hacer el servicio militar en Madrid, dado que he ido allí, ¿no? Y efectivamente lo hice en Madrid. Y bueno, pues fui directivo en una de las épocas que fue Feliciano González presidente. Duramos poco tiempo y después volví a serlo cuando Antonio Domínguez Laredo lo nombran presidente y me nombra tesorero, y estamos el tiempo de su mandato, estuve todo el tiempo con él de presidente. Y en esa primera etapa con Feliciano, en los años 60, conociste también al amor y te casaste, ¿no? Sí, es la época en que conozco a la que soy mi mujer, y bueno, nos casamos enseguida, y en el año 65, en la última época, las primeras épocas de noviazgo, me pilla siendo directivo de la Ponferradina, que entonces, pues, ser directivo de la Ponferradina era distinto, es obvio, y es una sociedad deportiva. En aquel tiempo había que hacerlo, pues, todos los directivos. Prácticamente íbamos casi todos los días por el club, todos los días. Había que hacer las entradas, había que llevar unas entradas que había que mandar a turismo para que picara. Todas las cosas lo hacían, el esfuerzo de los directivos. Se iba de delegado, pues uno cada partido. Bueno, era un poco lo que era la cosa, pero bueno, era una cosa de Ponferrada y estábamos todos ilusionados. Don Fernando, después llegaron los 70, el inicio de los 70, antes de que llegase el final del régimen, ya era un tiempo también de apertura, aunque Ponferrada seguía siendo un sitio muy diferente a otros de España, porque aquí esa ciudad del dólar hacía que la economía fuera boyante. De hecho, la ciudad creció en los 60, se duplicó prácticamente en cantidad de habitantes. Es que Ponferrada no es los 60, es en los 50 los 50 más, sí. Porque el año 58, 57, 58, es un hecho muy significativo en Ponferrada por ser el cincuentenario de la coronación de la Virgen, de la Encina. Yo es mi época en que estoy en la mili y termino y vengo a Ponferrada. Es una época en que se está haciendo Compostilla 2, se está haciendo los canales, el pantano, y aquí hay muchísimos obreros, llegaban por montones y por pueblos, ¿no? Se está haciendo el canal de Matarrosa. Es un momento de una fuerza muy fuerte, muy fuerte. Hay una anécdota de Juan Benet, el célebre escritor, que cuenta de cuando él vino a Ponferrada de ingeniero, que vino a uno de los canales, uno de los trozos del canal de Cornatel se hizo por empresas en trozos, ¿no? Cada una de las zonas. Y cuenta él de lo que era la Ponferrada entonces, que se bebía mucho, que se andaba mucho, que había mucha niebla, que hay un escrito de él de última hora muy bueno. Además él dice, yo vivía en una calle que se llamaba Diego Antonio González, dice pero sin embargo todo el mundo la conocía por el nombre de la obrera, por un casino que había en esa calle. Hay un escrito muy bonito de Juan Benet que dice todo eso. Son anécdotas sobre Ponferrada. Ponferrada pues, era una fuerza enorme. Yo creo que se hacían las casas deprisa, corriendo, y crecía. Para nosotros los vivimos aquella época, y lo mismo era la vida de la calle, y lo mismo era la diversión. Ponferrada era un pueblo, lógicamente era muy joven, era gente muy joven, y por tanto, al ser gente muy joven, había mucha diversión. No, tampoco la gente no era una cosa política, bueno, se movía. Muchas discotecas, muchos cines. Muchos cines, muchas discotecas, mucho todo, ¿no? Ponferrada tenía un cabaret, etcétera, ¿no? El Célebre Casablanca, o sea, Ponferrada era un pueblo de una fuerza grandísima. Tenía una caída, claro, muy lógico, todas las minas, todo venía aquí. Me contabas justo antes de empezar que tienes una anécdota, por ejemplo, el día en el que falleció Carrero Blanco, ¿no?, con ese atentado. Sí, es precisamente en los días 20, 21, 22 de diciembre, que es el 20, pues, es la muerte de Carrero Blanco. A mí me pilla siendo presidente de la Obrera. Y, como sabéis, siempre se declaran 3 días de luto, y dio la casualidad, lo que son las cosas de la vida, que el último día era un día que había baile, el baile de Navidad, que estaba, el primer baile que se hacía de Navidad, que entonces se hacían varios bailes durante las Navidades, ¿no? Y, lógicamente, era el último día de luto.
Y había un comisario en Ponferrada, don Ramón, una gran persona y un hombre fuerte, y me dijo, bueno, pues hay un problema, no hay ningún problema, porque claro, todos los bailes empezaban sobre las 10 de la noche, es como ahora que la juventud sale después a las 12, ¿no? Y yo hablé con él y hablamos con el que entonces era gobernador civil y él me mandó a hablar con el delegado de turismo, porque parece ser que en aquellos momentos era el que dirigía el Cotarro. Y llegamos a un acuerdo, y es que es una anécdota curiosa, que a las 12 de la noche, dijo él, a las 12 de la noche prácticamente termina, pues a las 12 de la noche empezáis el baile. Y don Ramón dijo, no creo que haya ningún problema, ni por parte de ya idealistas que había de un tipo y de otro, que podía haber algún periodo, dijo, no hay ningún, y no hubo ningún problema, y se tuvo esa anécdota, ¿no? En unos momentos ya de semiapertura ya. ¿Dónde te pidió, por ejemplo, conocer la muerte de Francisco Franco? ¿Estabas trabajando? ¿Dónde estabas? Yo estaba trabajando. Entonces trabajaba en ERIN, una empresa que estaba en la Avenida de España al final. ¿Y qué pensaste en ese momento? Pues hombre, yo creo que lo que todos pensamos, o por lo menos las personas que yo mi ideología siempre, ya dije antes, que a mí desde niño me enseñaron a que aquello había pasado, y unos sufrieron más, otros sufrieron menos, padre sufrió de un lado, otros han sufrido del otro. Y que aquello había que olvidarlo y que había que trabajar, dedicarse a trabajar y olvidarse de todos esos temas, ¿no? Y bueno, pues, aunque por desgracia no va así, pero en aquel momento, pues toda la ilusión era que viviera una democracia, como yo había visto en aquella reunión del 56, y que viviéramos todos, todo el mundo pudiera vivir y nos dejáramos ya de farándulas, que eso era para los que viven de ello. Sí, sí. Llegó el día de la votación de la democracia, ¿no? de esa nueva Constitución. ¿Cómo era ese día en Ponferrada? ¿Qué recuerdas de ese día, por ejemplo? Pues yo creo que fue un día normal. Normal, no que digan fue un día normal, Ponferrada en aquellos momentos la gente solamente pedía una cosa, y es que no pasara nada. La muerte, Franco, yo creo que el único miedo que hubo fue por parte de algunos es que se les vino a algunos, sobre todo a los que eran mayores, que vivían de entonces, como eran mis padres, como la gente entonces, se les vino a la cabeza aquellos dichosos tristes que habíamos pasado. Y la ilusión de todo el mundo era que no volviera a ocurrir aquello, que todo fuera pacífico. Es verdad que tuvimos la desgracia, pues la Monte contra Blanco, ETA, follones, siempre líos, se veían tendencias, y bueno, pero lo que es la mayoría, lo que quería era que aquello pasara, y yo creo que el pueblo lo refrendó así, y no pasó nada. Los 80, entonces, de alegría para don Fernando en Ponferrada, los 80. Yo pienso, y además yo tuve amigos en los primeros, por ejemplo, hay una anécdota que me gusta entonces, tuve amigos en los distintos partidos que hubo entonces. Tuve amigos, mi ideología era la mía, pero la mía. Yo siempre me gustó ser un hombre de centro, un hombre sin extremismos, que creo que son los que condujeron a todos los males que ha tenido España. Y en aquellos momentos, pues, yo tenía mis sobre todos, y tengo un recuerdo de terminar a lo mejor una sesión del ayuntamiento e ir a tomar unos vinos al apeadero, que se llamaba entonces, en la Plaza de la Encina, y yo recuerdo que tengo ese estar juntos, todos los de distintos partidos, fuera UCD, fuera el PSOE, todos juntos tomando unos vinos. A lo mejor seguía la discusión de entonces, pero me refiero que había una cosa que era la amistad, privaba por encima de la política. ¿Y qué diferencia ve Fernando de esa España que conoció en Madrid con las bombas, de esa Ponferrada creciente en su economía y en su demografía, con este nuevo siglo? Llegó el año 2000, cambió todo, llegó el euro. ¿Qué cambió? Pues yo lo que veo es que yo, y hablo de aquella Madrid, en aquel Madrid de entonces que había mucha necesidad, muchísima, gente que vino a trabajar de Madrid a Ponferrada, como vinieron de Andalucía, como vinieron de Vascongadas, como vinieron de muchos sitios, pero recuerdo, y hoy tiene que ser al revés. ¿Qué pasa? Pues, no sé, Ponferrada había una ilusión muy grande, se ganaba dinero, es verdad, como dice Benet. Bueno, pues, ¿qué veo ahora? Pues veo que vuelvo a ver una apatía, esto se ha quedado, en aquel momento todo era ilusión,
La gente tenía ilusión cuando se abría un negocio, cuando se abría algo, parecía un acontecimiento para todos. Hoy veo que todo se va muriendo y esto se va cayendo, se va cayendo. Solamente pido a los políticos que luchen, yo pido a los políticos que luchen por una Ponferrada que vuelva a ser potente, y solamente puede volver si Ponferrada vuelve a tener la ilusión que tuvo en el siglo XIX, cuando un Isidro Rueda, entre otros, fue capaz de traer la carretera y el ferrocarril a Ponferrada. Que piensen en lo mismo. Don Fernando, siempre hacemos una pregunta a quien participa en este programa, porque la sabiduría de una vida y la singularidad de la suya, porque ha podido ver casi la columna vertebral de este país durante el siglo XX y los cambios de su tierra, ¿no? De lo boyante a lo deprimido, aunque sigue reclamando, lógicamente, como todos, que todo vaya mejor y que haya un nuevo reimpulso, una tierra que tiene futuro. A la juventud, a los que ahora tienen 18 o menos años, o que tienen 20 años, cuando piensan en su futuro y en el de su tierra, y cuando se habla del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, del mérito, ¿qué mensaje o qué frase te han dicho en tu juventud para decir, mi rumbo es ser constante, ¿no? Tener una fidelidad al esfuerzo, a la constancia, a saber esperar? ¿Qué podrías decirle como mensaje a la juventud? Pues yo, simplemente lo que nos inculcaron en aquella época a nosotros. Había que trabajar, había que tener ilusión, y yo les diría lo mismo. Comprendo que es muy difícil tener esa ilusión mirando solo desde Ponferrada. Que hay que salir mejor a emigrar, como vinieron otros en aquella época, pues no les quedará más remedio. Solamente les pediría que a esos jóvenes que tengan esperanza en lo que dije antes, en que alguien en este pueblo, en esta comarca, luche porque esto vuelva por lo menos a ser algo de lo que fue. ¿Crees que tiene futuro esta tierra? ¿Tiene los mimbres suficientes? Yo pienso que sí. Le falta una cosa que para mí es primordial y que no le den vueltas. Yo estando en Correos, viajé en el tren de Ponferrada a Villablino, y le tengo cariño a ese tren porque viajé muchísimo, durante 15 días, algunas veces tenía que ir 15 días seguidos allí. Pero yo pienso que Ponferrada, más que el ponfeblino, lo que necesita es el tren para que pueda haber industrias, empresas que se asienten en Ponferrada. ¿De qué me importa a mí que tengamos turismo si no va a poder llegar la gente a Ponferrada? Porque el futuro, y eso que pregunten a empresas que hay, de estas empresas que tenemos internacionales, como tenemos en Ponferrada, que pregunten y verán cómo una de las mayores pegas que tienen es precisamente el que tenemos un ferrocarril que es de la época de Isidro Rueda. Solamente pido que sean como él, que luchen por una Ponferrada y por el progreso de una Ponferrada. Cuando él luchó por aquello aún no estaban las minas, vinieron después. Vinieron después los trabajos y Ponferrada se acordó todo el mundo de que existía porque había medios de locomoción. Creo que lo que necesita Ponferrada en estos momentos es el Bierzo, intentar eso. No vale que querramos poner empresas cuando hablan de la España vaciada. Yo conocí vaciándose la zona del Valdueza, se vació cuando empezaron esas grandes obras como en Ponferrada. Si se pregunta, la mayoría de los que vivían en la zona del Valdueza vinieron para acá. Y a muchos de los que hablan de la España vaciada, políticos, yo les diría de dónde eran. Y a lo mejor muchos de los que dicen, es que la España vaciada, resulta que es que ellos son de los que vinieron a la España vaciada. Es ley de vida el que en los pueblos pequeños no le demos vueltas. Todo el mundo quiere progresar y todo el mundo quiere venir a una ciudad que tenga medios. Gracias por su sabiduría, don Fernando.